limpio manantial, en el cual lavado fui. Da gracias al Señor que nos permita en tiempo poder estar acá. Nos permita tener el recurso, tener lo necesario para poder estudiar. Que son esas cosas lo que el Señor permita, para que su pueblo no sea un pueblo cualquiera, sea un pueblo entendido, sea un pueblo que en verdad sea capacitado para la obra que Él quiere. No sea que cualquiera le venga y le diga, no funciona lo que haces. No, el Señor quiere hombres que sean afilados realmente. Entonces, vayan conmigo en Santiago capítulo 1. El Señor quiere de nosotros, pero el Señor hace para nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 16 en adelante dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuevamente, hermanos, no se equivoquen. Cuando nosotros tengamos algo pensando que tenemos por nosotros, el tiempo que estamos teniendo de poder estudiar, los recursos materiales, la propia Biblia que estamos teniendo, son dádivas del Señor. Estos son los medios que el Señor está dando para que nosotros podamos ser edificados. Estas son providencias de Dios para su pueblo. Entonces, del por qué nosotros estamos sentados acá y no estamos a otro lado, son dádivas del Señor, son gracia del Señor, y que el creyente, el pueblo, tiene que reconocer. No puede vivir el pueblo desagradecido en esas cosas y ve como que, soy yo lo que estoy haciendo el esfuerzo. Y por otro lado, una vez que nosotros tenemos tanto los recursos, tanto los tiempos para poder estudiar, no son suficientes para nosotros despertarnos. Necesitamos de algo más. Y eso es que dentro de la iglesia de Dios siempre tiene que operar el Espíritu para que haya cambio. Sabemos nosotros que nuestra fe no ha sido fundada por una teoría de hombres, sino que ha sido establecido por el propio Hijo de Dios, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, tiene que haber un movimiento de la fuerza del Espíritu para que nosotros podamos hoy ser cada día entendidos, despertados, y que podamos nosotros trabajar en su labor. Y eso dice que también don para que necesitamos nosotros para el entendimiento también ha sido dado por Dios. Por eso dice: hermano mío, no erréis. Si estaban ustedes pensando de que ustedes estaban avanzando muy rápido en la fe porque le estaban dedicando mucho tiempo, o que ustedes se compraron un muy buen libro, toda dávida y todo don perfecto, todo lo que es perfecto, desciende de lo alto. Y es el Padre que hace descender. Es el Padre que hace regar, y hace regar a su pueblo. Entonces, hermanos, nuevamente, necesitamos, por un lado, ser agradecidos por ese tiempo, ser agradecidos por esos materiales, porque tenemos muchos recursos. Es propicio que salga aquí conocimiento, es propicio que aquí podamos nosotros salir edificados. Tenemos materiales de apoyo, materiales de estudio en la mano, tenemos la propia escritura. Y ahora, pero eso no basta si es que nos hace una operación Dios en nuestros corazones. Por eso nosotros tenemos que venir como en la sala de espera, a punto de ser operados,
Ya sabemos nuestro problema es tumor, pero entramos y no sabemos qué va a pasar. Pero pedimos a Dios que Él haga algo positivo, que nos salgamos con una noticia de que salió negativo, sino que salgamos con una noticia donde podamos tirar el grito al cielo diciendo gracias, que el Señor ha operado positivamente. Por eso lleguemos al Señor en oración. Es importante tener estas cosas en mente para iniciar nuestro estudio y que cada uno podamos orar desde nuestro corazón al Señor. Oh Señor, Dios altísimo, Dios de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob, tú, Padre, que has establecido el pueblo y que nos has añadido a ella, siendo nosotros que éramos extraños y advenedizos y que vivíamos sin ninguna esperanza. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú seas quien nos hables, que tú seas quien nos animes, que tú seas quien nos exhorte, que tú seas, Señor, el que nos recapacite de que estamos viviendo en un camino peligroso y nos enderece nuestros pasos. Oh Padre, toda buena dádiva proviene de ti y creemos, Señor, que el entendimiento de la palabra es una dádiva que solamente tú das. Por eso tu pueblo se arrodillan sus corazones delante de ti y pide, Señor, unánimes, luz, entendimiento, sabiduría, para que pueda ser, Señor, hombres capacitados para buena obra. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, lo que venimos nosotros desarrollando es sobre la membresía bíblica de la iglesia. Y ahora llegamos al subtítulo de que el compromiso uno con otro, eso significa membresía. Y en este paso vamos a encontrarnos nuestro guía de estudio en la página 32, si es que pueden amablemente ir hasta ahí. Página 32, donde inicia la semana 2 y que tenemos el título que dice El mandato de la membresía. Dentro de la serie de estudio que nosotros estamos desarrollando y que vamos a continuar, es importante que este punto que vamos a hablar ahora, que lo más importante hoy vamos a desarrollar. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, que la membresía es no considerado por muchos creyentes y muchas iglesias, por un lado, porque no creen que no tienen un sustento bíblico. O sea que no tiene esto una base bíblica para ser practicado. Entonces ellos justifican de su falta de práctica por eso. Mala yapota siendo que no hay la Biblia. Eso es lo que dice el grupo de personas. Entonces eso puede ser que nosotros seamos parte de eso. Entonces, por un lado, eso es. Y por otro lado, hoy en el título que dice el mandato de la membresía, vamos a darle sustento o base bíblica a esta práctica. Vamos a irnos bien atrás, donde iniciaron todos nuestros hermanos en la fe, para ver si ellos practicaban sí o no esto, para que podamos nosotros continuar, si somos apostólicos, si somos prácticas de los apóstoles, esta práctica. Entonces, vamos a estudiar esto por dos razones. Uno, porque por lo general en el 2019 llegamos ya, hay muchos que ya no practican membresía, que ya uno se hace miembro y ya sigue, no hay ningún seguimiento. Y por otro lado, vamos a encontrarle la base bíblica de tal manera que ustedes puedan defender del por qué se practica afuera con aquellos hermanos o capaz otros que le aleguen esto no es bíblico. Otra vez, hermanos, ¿qué es el deseo siempre? De parte del siervo, aquellos que sirven al Señor en la predicación y en la enseñanza, la labor fundamental es que ellos enseñen lo que está apto conforme a la palabra. ¿Qué le decía siempre Pablo? Que recibió la enseñanza de parte del Señor Jesucristo y el llamado para él ser uno de los servidores
Él transmitir a otro lo que él también sabía. ¿Y a quién les transmitió? Claramente a Timoteo y a Tito. Y a Tito le dijo, habla conforme a lo que está de acuerdo a la sana doctrina. A las mujeres, predicar cómo tiene que ser según su diseño. A los hombres, cómo tiene que ser maduro y cómo tiene que ocupar su puesto. A los jóvenes. Entonces ese es el pedido a los siervos. ¿Y qué es el pedido a los que van escuchando? A que escuche, considere, escudriñe y practique. De manera que nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle sustento del por qué nosotros practicamos, vamos a empezar a darle seriedad a la membresía, porque siempre tuvimos membresía, pero a cuentagotas, medio. Pero ahora nosotros queremos, como se dice, ñamboyí artículo en lo que se tenga que poner mano fuerte. Porque la iglesia nunca se va a sanear si los miembros mismos no son sanos. Los miembros dependen de la santidad, de su oración, de su devoción, de la solemnidad que le da la predicación cuando uno se para y les predica. Esas cosas somos nosotros los que damos, porque la iglesia al fin y al tanto somos nosotros. Por eso que vamos a iniciar, no sin antes hacerle algunas preguntas. ¿Qué fue el estudio pasado? El punto 1. ¿Recuerdan qué les quedó? El título fue La necesidad de la membresía. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Alguien recuerda? Con sus palabras pueden decir qué fue, por dónde nos estuvimos moviendo. Vamos a refrescar un poquito eso para pasar a este estudio. A ver, ¿qué vimos? Que era necesario. ¿Por qué era necesaria la membresía? Porque en ese contexto únicamente se puede exhortar y dar ánimo al hermano, o como dice el hebreo, ¿verdad? Que no es congregarse. ¿Y para qué? Para exhortar y animar. Amén. En ese contexto, porque si no hay una membresía, el que viene nomás por venir ocasionalmente, prácticamente no sabes ni si es miembro. Entonces no tenés una coinonía real de hermandad como familia. Amén. Solamente a mi familia, yo como familia, como padre de familia, yo puedo soltar a mi hijo, a mi esposa en coinonía. Amén. Pero al vecino máximo puedo conversar, pero no una unidad real. Así mismo, totalmente. Más o menos vamos entonces por ahí lo que fuimos desarrollando la clase pasada. En el estudio vimos Hebreos capítulo 3, ¿recuerdan? Que dice de que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces eso se aplica para todos aquellos creyentes que claramente nosotros en nuestro tiempo, más fácil aún se vuelve para que nosotros nos volvamos tibios, nos volvamos una iglesia que va en decadencia. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo nos diera salvación, nos diera perdón, pero nosotros otra vez normal en el mundo? O sea, que no haya ninguna institución que pueda juntar a los creyentes. ¿Cómo iba a ser? Que el mundo te establece trabajar todos los días, de poner una meta y vos sigas tras eso y te descuide en la oración, te descuide en la santidad, te descuide en tus roles. Eso va a pasar. Entonces se va a ser casi imposible que uno se vuelva santo. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos anima a nosotros? Cuando venimos en hermanos y que un hermano mismo te va animando, te va exhortando, te va diciendo qué tal tu oración, cómo va, qué aprendiste esta semana de las Escrituras, en qué estudio estás, qué devoción estás llevando. Y eso o te da un ánimo, sí estoy llevando, y se responde, yo no estoy llevando ninguna devoción, pero yo no llegas así como creyente, y te anima, y así nos vamos exhortando y estimulando en el amor y en las buenas obras, como dice Hebreo. Entonces eso vimos. ¿Por qué es necesario? Para que no estemos como ovejas dispersas, sino ovejas cuidadas, alimentadas y guardadas, porque somos de un amo, y ese amo es Cristo. Cristo no es ningún desordenado
como muy pareín de José Yapapes. No, somos constituidos. Por eso, la siguiente pregunta que les quiero hacer es: ¿por qué es tan importante la iglesia? Va, esa PMP definita la iglesia importante para no ni importante. A la importante un baere. Con su propia palabra. Entonces, en su propia expresión. La idea no es acá simplemente decir lo que está en las escrituras, sino que cómo nosotros estamos entendiendo eso que está en las escrituras. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Para empezar, desde mi punto de vista, la esposa del Cordero, la cual conformamos nosotros, como miembro, como célula, como miembro, para tener una versión bíblica, Sí. miembro de ella, de la esposa del Cordero, en el cual el Cordero se deleita. Amén. O sea que nosotros formamos eso. Y qué más importancia que la niña de los ojos de Cristo, que la esposa del Cordero. Amén. ¿Algo más que podemos agregarle a eso? A ver, hermanas, esa va a entender. Es importante porque acá venimos y crecemos en la predicación, la escuchamos la palabra. Amén. Amén. Muy buen punto. ¿A ver, algo más? ¿Qué más podemos nosotros decir? ¿Por qué es importante la iglesia? Que es donde se engendran hijos. También. Eso es lo más importante también, la salvación. A través de la iglesia es dado el Espíritu y el Espíritu se transmite a través de la predicación y la predicación genera hijos. Amén. Renacimiento. Así es. Vamos por ahí. ¿Algo más? Hasta ahora todo lo que dijimos son verdades. ¿Qué más podemos agregar del por qué es importante la iglesia? Mira que es una pregunta, si vamos a grado, primer grado, que chicos, vamos para ir para la iglesia. Sabemos que la iglesia es un cuerpo, Amén. donde en realidad necesitamos ese apoyo uno al otro. La iglesia es importante para eso, para que haya un cuidado mutuo uno con otro, porque todos sabemos que la iglesia no es nuestra, no es del Señor. Amén. Así es. Y así vamos aclarando. Como nuestro pastor ilustra, como el hermano definió y otro, ya vamos teniendo la idea de qué se representa. Pero siempre es importante que nosotros mismos saquemos de nuestras mentes si tenemos ahí esa respuesta. Muchas veces, por más que ya se cantan ya topáis día. Pero es importante que estas preguntas primordiales nosotros podamos defender. ¿Por qué, hermanos? Porque yo voy de nuevo. Ustedes tienen que dar defensa de su fe. Si nosotros estuviéramos bajo el imperio de alguna nación y les venga, ¿y en qué crees? ¿Y por qué crees? Y te va a ir a las preguntas hasta que te pueda encontrar un error. No sirve. Y uno tiene que firmemente defender. Por eso es que nosotros tenemos que autoevaluarnos en todos los sentidos. Es importante nosotros manejar esas cosas. Esto no estamos haciendo, hermanos, por complicarnos. Pero si nosotros no nos preparamos acá y si nosotros no nos hacemos esas preguntas comprometedoras donde, y yo me quedo en silencio, pero yo tengo que examinar y decirme a mí mismo, yo estoy corriendo hacia algo que yo no estoy seguro. Esa es la evaluación que tenemos que quitar cuando se nos hace preguntas y nuestra mente queda en blanco. Tenemos que ya empezar a prepararnos, a afilarnos, porque solamente aquellos que se afilan van a ser herramientas de Dios en el mundo.
¿Cómo nosotros vamos a iluminar al Dios vivo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer sal en otro lado si nosotros mismos no estamos siendo herramientas que son preparadas para la obra? Nuestra obra está afuera. Nuestra obra es nuestros padres, nuestros hijos, muchos de nuestros amigos, compañeros de trabajo, y tenemos que nosotros comprender para decirles qué institución es la que estableció Dios en la cual se tienen que juntar. ¿Cuál es la embajada de Dios en este mundo? Esas cosas nosotros tenemos que tener presente. Tiene que estar en la punta de la lengua cuando uno se empiece a querer poner zancadilla de nuestra fe. Y nosotros salir con un buen y elegante enganche. Inclusive, hermano, como citando a un predicador, Julio, ¿qué es lo que pasa cuando sucede que vos te vas a ir a Capila para asadear? Y si tu azuela, si tu asada no está bien Afilada. no está bien afilada, ella puede ir a trabajar pero muy esforzado. Sí. Muy esforzado. En vez de que una vez coma esa llena de algo, ¿qué es lo que pasa? Uno de callo para ver. Una sobrecarga a sí mismo. Y sin embargo, cuando está afilado tu herramienta, uno te facilita el trabajo y un mejor trabajo, Más rápido. un mejor resultado de La tierra. del trabajo que has de realizar. O un hacha. Si es que vos vas a echar un árbol y tu hacha no está afilada, embotata y te vas a cansar, pero sin echar el árbol. Y sin embargo, al contrario, también si está afilado, mucho menos trabajo, cada vez más penetrante. Exacto. De la misma manera también sucede con esto. A eso se llama efectividad. La efectividad. Y eso nosotros tenemos que ser efectivos. No vamos a tener todo el tiempo a una persona que nos quiera escuchar la palabra. No vamos a tener. No vamos a tener. Alguna vez una de mío tocando. O alguna vez sí que era hashtag hacia ese tema. Y no es que miércoles vamos a tomar tereré y ahí no vamos a tener 10 de unos. Y las veces que tenemos, nosotros tenemos que tener sabiduría en poder ser efectivos, como está diciendo el hermano. Yo recuerdo cuando me solía ir en el interior, mi suegro, cuando partía la leña, la yocayabé, con 2, 3, boom, al hilo. Y yo íbamos a ir, pues no, era inefectivo, veía que es preciso 2, 3, gente vamos, llega. Esas cosas es lo que nosotros tenemos que hacer. En poco tiempo, efectividad. Entonces, eso es por un lado, empezar a entender esas cosas. La iglesia, ¿cómo? E inclusive es una orden, una orden imperativa, está siempre preparado para presentar defensa de la esperanza que nosotros hay. Amén. Pero como si no entendemos bien nosotros cómo transmitir. Exacto. Entonces, eso es una exhortación, hermanos, y va para todo, y va para mí también, porque nadie es acá ya lo correcto, y miren a mí, miren a Cristo como Él defendía al Satanás cuando le dijo, ya pon a donde hagamos de UPA de pan. Él cómo defendía. Entonces, la iglesia es importante porque es una institución establecida por el propio Hijo, por el propio Dios aquí en la tierra, y así se va a manejar Él. Él establece a la iglesia los medios por los cuales Él va a salvar. Eso es la palabra, eso es el evangelio, eso es la predicación, eso es la oración. Eso Él le concede a los hermanos que han sido cambiados, transformados. Y también le solicita en todas las cartas de Pablo a que vivan conforme a la transformación que ya tuvieron, ya viviendo en buenas obras, en buenas acciones, en prácticas ya no paganas, sino que prácticas solemnes, que puedan prácticas que sean realmente presentadas a Dios. Ya no, pero nosotros somos paraguayos y tenemos que seguir practicando el San Juan. Pero ¿de qué es la raíz del San Juan? ¿Sos primeramente paraguayo o sos primeramente un pueblo de Israel de Dios? Entonces ahí es donde yo voy quitando ciertas prácticas que no son acorde a la voluntad del Señor. Y acá muchos
de nosotros tuvimos problemas, pero sobre todas las cosas los jóvenes, cuando dejaba de hacer, por ejemplo, la bendición o la sea a sus padres. ¿Por dónde viene esa práctica? Entonces uno se empieza a analizar y como cristiano tiene que empezar a renovarse y tiene que hacer todo como para el Señor. Y por ahí. Entonces, la iglesia es importante porque Cristo estableció. Y ahí nosotros, la siguiente pregunta, ¿eres miembro de una iglesia? Esta pregunta solamente se puede responder con sí y no. Sí soy miembro o no soy miembro. Ahora la siguiente pregunta, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué son miembros, Johnny, de una iglesia local? Por el entendimiento que hemos dicho, ¿verdad? De que si yo soy cristiano por convicción, es que debo añadirme a una iglesia local porque es un mandato, es el de congregarse y reunirme con los hermanos donde se hace presente Dios, Cristo, Amén. el esposo. Amén. Y como esposa del Cordero, yo quiero tener una comunión con el esposo que Cristo. Amén. Entonces vos te unís a la membresía por querer Esa comunión. comunión. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Hermanos? Donde están 2 o 3, allí estoy yo. No necesariamente en una iglesia de 1000 miembros, sino donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, que sean genuinos. Yo sé que ahí está Él, entonces por Cristo. Amén. Es importante saber. Está muy bien. Es importante ser realmente miembro de una congregación de una iglesia, porque ahí, como ya lo mencioné hace rato, uno llega a ser parte del cuerpo, porque somos cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es. Nosotros ser miembro de una congregación, miembro de una iglesia, estamos siendo miembros justamente de lo que el Señor ha establecido. Y el mandato de que nosotros nos unamos justamente a una causa, por una causa de una congregación, porque fuera del cuerpo uno no puede ser. Así es. Porque Cristo es también, nosotros somos el Papa, y si nosotros estamos fuera de esto, fuera de unirse a una congregación, vamos a decir, no porque puede ser solo uno, sino que se dice congregarse, y congregados justamente quiere decir también una. Exacto. Exactamente. Porque muchas veces leemos unas palabras que solamente traen en pluralidad, o sea, en generalidad, no es que únete, unáis, unánimes. Esas palabras hablan de que hay muchos, entonces habla en el sentido de la iglesia. Muy bien. ¿Otro más que quiera agregar? Muy bien. Ahora, ¿pediste tú tu membresía aquí en la iglesia? ¿O fue por otra forma? En este caso, hermano, si me hacía la pregunta hace varios años atrás o unos años atrás, te iba a decir que no, que si venía participaba de un culto, era miembro de una iglesia, era por costumbre, porque me parecía un lugar lindo para estar con personas que creen en Dios. Sin embargo, ahora eso es diferente, ahora podemos comprender, o mejor dicho, puedo comprender que es un mandato del Señor, y si bien soy miembro hace mucho tiempo, puedo decir que ahora sí, si me dijeran, no sé, ¿quieres ser miembro de esta iglesia? Sí, pero probablemente años atrás hubiese dicho, hay una costumbre. A una costumbre. Y toda esta pregunta realmente lo que nos quiere es empezar a evaluar, ¿verdad? Es muy importante ser sincero como la hermana está haciendo. Y yo también tengo que dar lugar a un testimonio ahí en este punto, que cuando en el 2015, cuando yo iba a venir a ser miembro aquí, mi consejero fue Johnny, y me aconsejó no venir por algunas razones que no estaba siendo muy edificantes para ese momento. Pero yo tenía el propósito de casarme, entonces tenía que yo ordenarme. Ya está, apenas se llama el evangelio. Y yo tenía un propósito.
Pero yo no empezaba a considerar todo el compromiso que estaba yo ya tomando al mismo tiempo de yo ser parte. Entonces, yo veía para venir a mi objetivo, ¿verdad? Que es, y claramente la conversación del pastor es, primeramente es ver en ti el Evangelio, bautizarse y después llegar a ese punto. Entonces, yo no veía el paso 1, el paso 2, yo quería el paso 3. Entonces, muchas veces pasa eso con nosotros. Como Ana ya exagina mi paso, ¿qué significa? Y que había sido, yo pasé por alto, pero ya soy miembro. Y tengo que yo empezar ahora a tener más entendimiento y con mayor entendimiento poder yo comprometerme. Porque, ¿qué es nuestro lema? ¿Qué es nuestro estudio? Comprometiéndonos unos con otros. El compromiso es yo contigo y tú conmigo, en otras palabras. ¿Para qué? Para que justamente esto sea bíblico y no sea simplemente por querer venir a cumplir nuestro deseo dentro de la iglesia. Entonces, en esto es hacer la pregunta, ¿somos miembros y por qué somos miembros? Yo pedí porque hay muchos que le traían a sus hijos y le hacían miembro, ya tenés que bautizarse, y no fue él que pidió la membresía con entendimiento, sino capaz fue la decisión de sus padres. ¿Hubo esos errores? Sí. Y esos son errores que muchas veces tanto el padre como el hijo comete sin entendimiento. Por eso nuevamente es importante darle base bíblica a esto. En resumen, ¿qué es membresía? Membresía es un pacto, es decir, un acuerdo entre quienes protagonizan el acuerdo. Protagonizan, por un lado, no quería enchufarme ahí me está mi cargador adentro, por favor. En el otro. Protagonizan el miembro o el futuro miembro y la iglesia. Es decir, aquí está la iglesia ya compuesta por varios y aquí está el miembro, el futuro miembro, que vio el Evangelio y que ya quiere formar parte de esta comunidad. Para él pasar a formar parte de esta comunidad, estos le piden a él ciertos requisitos. Y esto en representación por un líder es que le da qué tiene que hacer. Primeramente, que vea a Cristo como que, no como uno que cruzó o que nació hace 2000 años atrás y que es uno de los personajes más renombrados de la historia. No así, sino que le vea a Cristo como el único que le puede quitar de un grave problema que en él está, que es el pecado. Solo en él. Que Cristo es la verdad única, es el camino único y es por donde se consigue la vida únicamente. Si nosotros representamos una situación donde hay tiniebla, Cristo luz anajena. Donde hay hambre, Cristo tiene que ser el pan de vida. Donde haya sequedad y deshidratación, es Cristo el agua en ese representa. Cuando sea en términos de figuras en árboles, Cristo es la raíz, es la vid verdadera. Si eso ve ya es miembro. Ahora, ahí viene el labor fundamental. Después de que él hizo ya un compromiso y se unió a la iglesia, es donde la iglesia y el miembro tienen compromiso ambos. ¿Y qué es el compromiso? Por un lado, que la iglesia, después de hacer todo el proceso de que tiene fe, y yo voy a dar crédito por la hermana de que sí tiene frutos dignos de arrepentimiento y transformación en su vida, se hace miembro. ¿Y la iglesia qué hace? A la vez también se está comprometiendo que le va a hacer un seguimiento y le va a hacer también un discipulado. Se comprometen la iglesia. Por eso es que en nuestra se pide, alguien tiene una oposición o algo que le pueda decir contra este hermano. ¿Por qué? Porque va a ser una carga para ti. De país ese cargo. O vos decís, no, yo le conozco profundamente a ese.
Y no solamente para el pastor. No, y exactamente, no solamente para el pastor. Y un pastor upea allí en el bautismo le está diciendo, hermano, ya compartita para la carga, vamos para llevarle a este hermano de la mano en el camino de la fe con paciencia. En otras palabras, eso está diciendo. Y nosotros decimos, sí, creo que ha sido transformado, creemos, muestra fruto de fidelidad. Entonces, unánimes nosotros nos comprometemos. Eso tiene que pasar. Por otro lado, él de su parte también tiene un compromiso, o ella, que debe ser regularmente en la iglesia, asistiendo con los hermanos y estando uno ya en las decisiones. Así como el matrimonio, uno ya en decisión, uno ya en compromiso, uno ya en amor. Entonces, eso es la membresía. La membresía es un acuerdo entre la iglesia y un miembro, un cristiano, donde la iglesia le hace una profesión de fe, garantizando que ha sido cambiado y se compromete en hacerle un discipulado, un seguimiento, y también por el otro lado el futuro miembro se compromete en respetar las autoridades de la iglesia y unirse al grupo. Esto fue la ilustración que siempre usábamos. Por este lado estaba nuestro territorio anteriormente, donde nosotros nos movíamos, y por otro lado es donde el Señor Jesucristo iba ganando a los que son su pueblo. Esto, ¿cómo son llamados? Dijo el hermano Johnny, como su esposa, como algo muy estimado por él, pero que va a haber un momento donde le va a tener como parte suya. Va a haber un momento, por eso usa la ilustración de esposa. Esto también representa para él su cuerpo, es decir, parte de sí mismo. Esto también para Cristo representa su pueblo, donde él es la cabeza, el rey. Entonces, a esto nosotros nos pide que vivamos unidos, que vivamos amándonos, que vivamos teniendo misericordia unos por el otro. Nos manda el Señor. En esto no hay ningún mandato. En esto solamente es las leyes que existen aquí en el mundo. Pero aquí claramente nos da esos mandatos. Y nos pide a nosotros, o nos da a nosotros los medios por los cuales mucho de este grupo puede todavía ser integrado acá. Yo tengo también otras ovejas que no son de este redil, las cuales tengo también que traer, y oirán mi voz, o sea que a través de su voz el tema, y vendrán a él. Entonces, tiene que escuchar el evangelio. ¿Quiénes predican? La iglesia, para que sea parte de la iglesia. Nosotros tenemos que desear de que nadie más viva hacia acá, sino que venga hacia acá. Desear a nuestros padres que vengan hacia acá. Desear a nuestros compañeros de trabajo que vengan hacia acá. En el redil del Señor, en el Corá de Dios, que vengan ya. Y eso vamos a hacer una vez que nosotros seamos también efectivos a la hora de predicar. Y se hace miembro no porque dice solamente que cree en la Biblia, sino que tiene que ser Cristo el que le permita llegar acá. Acá tenemos algunos pasajes bíblicos que vamos a empezar a escudriñar la palabra. Por eso pido a que vayamos en 1 Corintios capítulo 12. Este texto muy conocido, que muchas veces ya hemos considerado en su momento, pero es importante saber cómo interpretar. ¿Qué nosotros buscamos? Tener un entendimiento si es bíblico la membresía. ¿Alguien nos puede leer 1 Corintios 12, 27? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. ¿Qué relación hace? De que somos unidos a. Entonces, eso habla de que somos miembros. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, Hechos capítulo 1, verso 15. Quiero presentarles. Y ese tema de en particular
Es algo no es es algo particular y específico. Amén. Hechos capítulo 1, verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué vemos ahí? Que son contados los números. En medio de que él se levantó, en medio de los creyentes, y que eran contados. La iglesia eran contados. Eso nos hace relación donde no podemos asegurar claramente, pero esto alega a que se estaba registrado todo, a un registro. Y un versículo antes también habla de que perseveraban unánimes en oración y ruego, o sea, que estaban juntos. Amén. Exactamente. Ahora veamos Hechos capítulo 2, verso 41. Cómo el Señor añadía, cómo uno se hacía parte. 41 y 47, por favor. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que había necesidad. Amén. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es lo que está queriendo establecer? Primer lado, de que estaban siendo parte de algo que ya estaba, y eso era la iglesia, que era ya una comunidad. ¿Y cómo? Por lo general, por los 5 pasos para que uno sea parte de una iglesia. Primeramente, que escuche el evangelio, que crea en el evangelio, que empiece a ver una transformación, que se bautice y que después forme parte de una membresía. Eso que pasó ahí con los 3,000 estaba haciendo eso, esos pasos. Primeramente le predicó. Ellos escuchaban, creían, se bautizaban y después hacían parte. Y nosotros tenemos que seguir esos mismos caminos, esa misma pisada de esos apóstoles. Eso es lo que estamos deseando. Entonces vemos acá claramente. Pero ¿quién hacía detrás toda la fuerza? El Espíritu Santo. Recuerdan, y más adelante, vayan un poquito, esto vamos a ver solamente por un momento. En Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando inicia Lucas en escribir esto, dice: y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén. Estaba terminando ya el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él ya descendió en gloria. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero miren cómo yo le voy a bautizar. Mas vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué le estaba diciendo? Aniti pejomo ve, pepitai ape Jerusalén, porque pejoja pejasabaita. Porque el Espíritu Santo que yo le voy a dar, eso sí le va a dar poder y van a poder hacer obras afuera. Entonces quédense acá. Es una orden de Dios que le da, porque Pentecostés iba a venir, no estaba todavía en ese tiempo. Entonces, ¿qué iba a pasar si no, pues ya hacemos, ojo Pedro? Iba a pasar mal, no iba a tener ninguna efectividad ni PTI, me lo convertimos ahí. Pero con la fuerza del Espíritu Santo que él obedeció, en Pentecostés ellos se cargaron sus vasijas de aceite que representa al Espíritu Santo y se eran testigos en Samaria, en Judea, en toda Palestina, y después iba ya a los gentiles Pablo y iba y convertía nación entera. ¿Por qué, hermano? ¿Qué había detrás de eso? El poder del Espíritu Santo. Eso sigue siendo la fuerza de la iglesia, el Espíritu Santo. No es que un predicador muy bueno nació en Paraguay. No es. Sigue siendo el Espíritu Santo el protagonista de la transformación de hombres y mujeres. Tengamos claro eso, hermanos. Otro. Y como yo
también ahí, hermano, ese 2:47, justamente, y añadía a la iglesia lo que había de ser salvo. ¿Quién? El Señor. El Señor. Y por eso, por medio de la predicación. Amén. Exactamente. Porque es un trabajo en conjunto entre la iglesia y el Espíritu. 5:12. Si alguien nos puede leer, por favor. Con la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tremendo, hermanos. Estos nos tienen que dar piní, como estos primeros se empezaban a mover. En la fe. Estaban ellos empezando y se les fue su líder, el Señor Jesucristo, y ellos estaban ya ellos solos. Y dice que y por la mano de los apóstoles que recibieron el mandato. No es porque ellos estaban por casualidad siempre detrás de ellos, desde el Señor Jesucristo. Se iban en Samaria, de primera mano Jesús llegó a milagro, pero de primera mano, un boguatazo sobre las aguas. Ellos iban a recibir un compromiso muy grande y tenía que ser entrenados para eso, de la cual ustedes se están entrenando en las Escrituras para que vayan y den defensa afuera. De la misma forma, ahí el Señor Jesucristo mismo les decía, y acá ellos tenían que ya empezar a cumplir ese mandato. Y de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ellos empezaban a mostrar poder y estaban todos unánimes. Miren otra vez, hermano, la unanimidad, la unidad solamente se puede en un grupo donde realmente ellos estaban apartados. Y dice claramente que ellos estaban en el pórtico de Salomón, el lugar de encuentro. No importaba el lugar, lo que importaba era la presencia de esos hermanos. Yo me imagino cómo ha de ser, en nuestro tiempo es ahora, Matías, correo, número, ese es más o menos nuestra membresía. Tener todo donde su dirección nosotros podemos contactarle. Pero ahí, allá en la casa de Cebedeo hay uno que creyó. Tenés que llamarle, porque eso es miembro de nosotros, para poder participar en el partimiento de los panes. También en la casa. Y así se juntaban ellos. Lo que sí es que ellos estaban unánimes. No había ahí, vamos a contactarnos. Pero lo hacía fielmente al Señor, porque todos unánimes hacían eso. Y dice algo importante, que ninguno se atrevía a ir junto a ellos. Eso es algo importante, a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué? Ellos empezaban a hacer, ¿cómo es esa cuña? Empezaban a penetrar de a poco en una sociedad donde no había esa civilización. Y el pueblo le alababa. Ahí no me soñé juntar, y que es unánime todo, mirá, todos amando, compartiendo todo. Y eso nos dice justamente parte del 9:29. ¿Alguien que nos pueda leer 9:29? 26, perdón. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Quién? De Pablo. Pablo ahí, José más ni hermano cuida en Dave. ¿Él dónde fue convertido? En Damasco. En camino a Damasco. Y después de 3 años, por ahí, él estaba viniendo y quería compartir ya. Pero ¿qué testimonio él tenía? No, era muy bueno. Entonces, y también los otros no querían juntarse con estos creyentes. Pero Pablo ya deseaba. Y así es aquellos que son creyentes. No quiere apartarse por mucho tiempo. Así como el siervo brama por esa corriente de agua, así es el alma por tu palabra, dice. Entonces el creyente viene donde se va a exponer la palabra. Entonces se está aplicando el mismo principio. Se añadía. Y es importante diferenciar estos dos aspectos. Una cosa es unirse y otra cosa es asistir.
Esa unión que está hablando acá es la misma unión de Génesis, donde está diciendo, y se unirá a su mujer. Serán uno. La iglesia, en términos de cuerpo, está hablando de unidad, de uno en compromiso, de uno en amor, de uno en realizar los principios del Señor en su vida. Y también de la misma forma en el matrimonio. En el matrimonio no es que el esposo nomás tiene que amar, ni tampoco la esposa nomás tiene que amar. No es que la esposa nomás se tiene que someter y el esposo va a ordenar. No, ahí habla de las dos cosas. Y también acá. Entonces, esa unidad es lo que estaba haciendo Pablo. No era una asistencia solamente. Por eso es que muchos entienden membresía como asistir nomás. No es solamente tu presencia física que necesitan los hermanos. Necesita también tu exhortación, porque nosotros pecamos. Tu hermano también necesita tu ánimo, diciéndole, hermano, muy bien en eso. Necesita también la iglesia en sí de tu compromiso en tu oficio. Algunos saben, por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, el electricista, y necesita el hermano. Eso también es. Por eso es que nosotros nos unimos en el todo, no en el parte. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, solamente profesional con los otros. Porque ellos quieren tu servicio. Ellos no te van a decir cómo está tu familia, si tú estás siendo fiel. Muchas veces ni permiso te dan porque tu hijo o tu hija está enfermo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que vos le rindas conforme Él te contrató. Y está la unidad del contrato. Pero en cambio nosotros como iglesia, nuestra unión va mucho más allá. Y es importante entender, porque esto era desde la práctica de los hermanos primitivos. Y más todavía en este tiempo más difícil nosotros. Hechos capítulo 6. Estábamos siguiendo en contexto Hechos desde el 1 y vamos más adelante allá. Hechos capítulo 6 habla de un liderazgo y cómo tenía que ellos hacer ese reemplazo. El capítulo 6, versículo 4. 3 y 4, alguien nos puede leer, por favor. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Hubo un problema, como en cualquier iglesia puede haber. Va el problema que había unas viudas que tienen que ser atendidas. No podemos nosotros no sentir misericordia por ellos. Estaban diciendo eso. Eso significa algo que nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo ahí. Vamos a atenderle. Pero nosotros líderes tenemos una labor primordial y no podemos descuidar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Del grupo, y ahí está otra vez la membresía. En medio de usted, de entre ustedes, dice. Naikatieru afuera ahí. Naikatieru cualquiera de eso que ya pues tenía que ser parte del grupo. Entonces, eso que mostraba de que dentro de nosotros tenemos que también llevar la carga de la iglesia. Ese es un principio. No es que querer que el pastor haga el culto el miércoles, haga también el servicio de reunión de varones jueves, también viernes las mujeres, culto de jóvenes sábado. Queremos también una buena predicación el domingo. No va a poder. Y nuestro pastor es disfuncional. Tiene sus labores en el mundo, en su trabajo y también acá. Y también nosotros somos criteriosos. No, pero no se ponen en las escrituras. No, porque... Y nosotros estamos demandando. Nosotros no estamos llevando unánimes la carga así. Eso no es un fruto del Espíritu.
es donde nosotros ahí tenemos que considerarnos, ¿cómo yo puedo hacer para que esto mejore? Hermano. Ahí tenés, hermano, el sentido de cuerpo. Amén. El sentido de cuerpo, porque si yo entiendo que esto es un cuerpo y considero cómo actúa mi cuerpo, que en mi cabeza le dan la canción de que tipo, todo es, y esto como así, Sí. es interesante, es cuando la cabeza está así con dolor. Amén. De la misma manera que el cuerpo debe sentir así, para que de esa manera también podamos unánime de la paz, para que la cabeza también justamente pueda trabajar mejor también. Amén. Total. Veamos ahora Hechos 20:28. Vamos avanzando en Hechos. ¿Cómo fueron estos primeros? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Habla de ovejas. ¿Alguien nos puede leer? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. ¿Qué le está diciendo? Primeramente le exhorta al siervo. Anite que pastor de ella cuidarán de relación tiene. Aniquen de líder de cuidarán de relación. ¿Qué le dice? Por tanto, mirad por vosotros, cada uno, por sí mismo, y por todo el rebaño. Aparte de mirar por ti mismo, también tu compromiso es mirar a otro. Por todo el rebaño. ¿Y cómo el pastor va a saber su rebaño? Otra vez la membresía ahí, hermano. Es necesario que o distinguir. Fulano es o es. Sí, el que realmente yo le tengo que seguir. ¿Para qué? Para que justamente lo ha ordenado. Y cuando él vaya y presente, si yo prediqué y a este grupo, él pueda decir con amor, con gracia y con autoridad de que él estuvo al frente de ese grupo. Y cuando le pidan un nombre, no está en la lista, pueda decir claramente, hermano. Entonces esto también nos mueve a que son las ovejas dadas claramente por el Espíritu a uno a que pueda enseñarle. Mateo 18, por último. Este es el séptimo y último, y ahora sí que ya no nos enseña solamente un apóstol, sino el propio Señor Jesucristo. ¿Alguien que nos pueda leer Mateo 18? Mas, si no te quiere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste tu palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por testigo y predicar. Amén. ¿Para qué también es importante la membresía? Para las cuestiones de disciplina. Cristo está ahora diciendo, ¿cómo se maneja un pecado dentro de una congregación? Y claramente Él baja la línea. ¿Por qué? Porque Él va a ser la cabeza. Él tiene que decir, si hay pecado, pese ya actuata. No es rudamente ya actuama. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquel Dios que es grande en misericordia y que es lento para la ira. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Una restauración entre un miembro y la iglesia. Y que lo imitemos, exactamente. Entonces dice que hagamos un paso 1 de ir directamente con él, un paso 2 de ir con un testigo y un paso 3. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes van a hacer? No es que al mundo le vamos a preguntar, a la iglesia, a los miembros. Por eso es que nosotros necesitamos ser doctos, ser entrenados también para decir, no, hermanos, tenemos que actuar así. Por eso es que algunos eran sabios dentro del Sanedrín. Nicodemo, claramente él veía y pedía cómo se tenía que hacer en muchos consejos. También Gamaliel, él aconsejaba muchas cosas. Deja que crezca, si eso es de Dios, nadie que tu ya pero si ese es de hombre o pata como cualquiera. Eso le dijo al Sanedrín.
Por eso, pero él estaba preparado para decir esas palabras. Nosotros también, cuando tengamos cosas que decidir, como hoy va a ser nuestra asamblea, es necesario que los miembros en sí sean preparados y entrenados. Y también para que nos muestre a nosotros los líderes en los cuales estemos equivocados. Entonces, estos son los puntos que hemos visto bíblicamente constituidos por sobre todas las cosas en Hechos. Cómo tenemos que nosotros ir imitando a la unidad que ellos practicaban. Ellos practicaban por sobre todas las cosas en números, como ellos no solamente que asistían, sino que se unían, dice. También que al momento de reemplazar o dar otro servicio, ellos quitaban del grupo, de los miembros, y cómo atendían las ovejas que Cristo iba añadiendo, y al momento de la disciplina también cómo aplicar. Ahora vamos a la página siguiente, que dice: en la página 34. El 33 rápidamente dice: ¿es bíblico la membresía? Sí. Encontramos la membresía de la Biblia, de la iglesia en varios pasajes del Nuevo Testamento. Es neotestamental, es apostólico, es bíblico. Ahí sí nos puede leer de manera seguida Analía, y ahí seguimos todos los puntos, punto, así. ¿Se puede estar dentro o fuera de una iglesia? Claudelina. Se espera que los miembros de la iglesia sepan quiénes pertenecen a la iglesia y quiénes no. Los cristianos bajo la autoridad de la iglesia, las cosas que si practican un pecado no lo permitido deben ser excluidos de la misma. Se exhorta a los cristianos a que se sometan a sus líderes, lo cual significa renunciar a nuestra autonomía y ponernos bajo la autoridad de la iglesia. Los líderes darán cuenta de que han sido encomendados, lo cual significa que tienen que saber quiénes son esas personas. Amén. Estos son todos los puntos que hemos aprendido. O estoy adentro o estoy afuera. Que los miembros sepan cuáles son sus roles. Que el cristiano está bajo la autoridad, o sea que ya no puede más vivir de por sí mismo, sino que pueda, ante un pecado, se le acusa. ¿Y por qué? Le dice la Escritura claramente, ellos tienen que realmente respetar. Y si él se rebela, puede ser expulsado de la iglesia. Después dice en el punto, ya tienen que renunciar a la autoridad en sí misma, sino a las Escrituras, que es lo que maneja la Biblia, que es lo que maneja la iglesia. Y los líderes también van a rendir cuenta por ellos. Esto que hemos hablado sobre la definición, la membresía de la iglesia, es un acuerdo donde el cristiano y la iglesia se comprometen entre sí en seguir su fe de una manera unánime. Página 34. Muchas veces, ¿por qué no se sigue eso? Es de que la membresía de la iglesia es bíblica. No estamos diciendo que encontramos una copia exacta en la Biblia, sino que estamos viendo de que el Nuevo Testamento vivían de esa forma. ¿Y por qué? Porque esa es la práctica correcta por la cual uno se puede mantener fuerte en la fe. Ahora viene la pregunta número 1. Les leo. Basados en esta definición de la membresía de la iglesia, ¿qué poder tiene una iglesia? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar para asegurar que los miembros se sometan a la iglesia? ¿Qué consecuencia puede imponer? ¿Cómo nosotros podemos ver a la iglesia? Con la autoridad, porque es importante también. Algunos pueden ser abusivos y hacer cosas extra bíblicas, diciendo que son prácticas que son bíblicas. Es también un peligro. Entonces, ¿hasta dónde es? Tenemos que nosotros conocer. A ver, ¿qué poder tiene una iglesia?
el poder que tiene dentro de su tiempo sería hasta donde la escritura manda. Es decir, la iglesia, toda su autoridad está basada en la escritura. Amén. Y la iglesia únicamente puede hacer todo aquello que la palabra manda. Amén. Ahora, cuando estudiamos la experiencia de la palabra, vemos cuánto poder tiene la iglesia sobre mí. Es decir, al ser la comunidad que da testimonio y prueba de que esa persona es cristiana, por el celo, por el amor al Señor y a todos los hermanos, puede disponer de sí cristiano y a la vez de dar, de servir como iglesia, es decir, también es como un refugio, una fortaleza en el cual todos los miembros se van uniendo para volver a salir a Amén. Total. No sé, pastor, vos tenés ahí la confesión de fe del capítulo 1 de la Escritura. ¿Qué es la Escritura para un creyente? ¿Y qué es la Escritura para un bautista? Nosotros hemos visto las Escrituras que eran bíblicas a la práctica que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo se somete a eso un creyente? Inclusive, hermano, ahí entra el tema de la iglesia, tiene la autoridad sobre el creyente en el sentido de su conciencia, en la medida que está sometido también al liderazgo en la Biblia. Amén. Porque de lo contrario, yo o un miembro no, porque como sabemos, todo, hasta el pastor es un hombre, todos somos hombres que pueden errar. Amén. A la medida que está bíblicamente, yo también estoy comprometido a respetar y Amén. a cumplir Amén. esas órdenes porque vienen de Dios. Amén. ¿Nos puede leer un punto? La Confesión de Fe que estamos estudiando este tiempo, que es de 1689, de la Santa Escritura, el punto 1 dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Amén. Ese es en claro, tiene que ser la Biblia para el cristiano. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos autoridades delegadas. Por ejemplo, las mujeres tienen una autoridad en su casa. Y esa autoridad no es una autoridad en sí misma. O me supone Dios al hombre. Y pide a la mujer a someterse. ¿Qué pasa cuando él no cumple? ¿Igual me tengo que someter? Ahí está el punto. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? En la Biblia. Y si la iglesia no cumple, ¿me tengo que someter? ¿Sí o no? No, porque no es bíblico. Si yo le obedezco, le estoy obedeciendo solamente a los líderes, que pueden estar torciendo la enseñanza. Por eso es que nosotros tenemos que también tener nuestras escrituras y escudriñar y muchas veces ver, no, pero esto no es lo que está queriendo decir la Biblia, no es el mensaje de esto. Por eso es que tener las escrituras en nuestras manos ha sido un legado de la Reforma, de tal manera que no haya pueblo que esté ignorante y solamente oidores, sino que ellos mismos vean aquí en su palabra, porque ¿quién es el que enseña la Biblia? El Espíritu Santo, no hombres. Entonces esto tiene que ser llevado a otro y él mismo, con su relación a Dios, se despierta en las Escrituras. Eso que hicieron. Entonces, en este punto o en cualquiera de los puntos, la autoridad máxima de la iglesia es las Escrituras. Las Escrituras nos demandan a nosotros vivir unánimes, a vivir en una comunidad determinada, delimitada, de tal manera que ahí podamos exhortarnos, animarnos en la conducta y en las buenas obras. Claramente nosotros en Corintios capítulo 5 vimos una práctica pecaminosa. ¿Qué es el mandato del Señor Jesucristo? Que es lo que leyó el hermano, es hacer 3 pasos. En el último paso actúa la iglesia, actúa la comunidad. ¿Y cómo la comunidad? Si dice, no, pero no eres vos la que actúas ahí teniendo misericordia. Es la Escritura la autoridad máxima y a la Escritura la que se tiene que acudir en esos momentos. Por eso es que
si nosotros tendremos esa situación y estamos paseando por alto, no estamos siendo una iglesia apostólica ni bíblica. Si nosotros deseamos que la iglesia sea sana cada día más, no importa que sea mi primo, pero si está en pecado, yo tengo que odiar el pecado y también darle su comunión. Tengo que también quitar la membresía. No tiene que ahí entrar mi sentimiento ni mi parentesco, porque ahí estamos entrando como cualquiera que pueda hacer en el mundo. Misericordia se tiene hasta el punto que Dios tiene, y las Escrituras también claramente nos determinan ahí. Esto es enseñanza del Señor Jesucristo, que es la confirmación de un cristiano quitándole de la lista de la membresía y que se abstenga de participar en la Santa Cena. Esta excomunión es la espada dada a la iglesia por el Señor Jesucristo. Esto es la espada por la cual Él empieza a sanear. Por eso, hermanos, nuevamente, la membresía es tan importante en términos de que, porque puedo yo pintar, es muy bueno, porque nos permite esto, porque nos sabemos todo nuestro nombre, porque también nos permite que podamos nosotros visitar si sabemos su casa. Eso puede ser muy bonito, pero si no es bíblico, aquí no se hace. Tiene que ser con una base bíblica para que sea una práctica que realmente sea solemne y no pagana. El lugar del Señor es santo, la reunión es santo, y tiene que ser conforme a la voluntad y las revelaciones divinas y sagradas de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra cabeza. Nuestro fundamento es la enseñanza apostólica, no es ninguna enseñanza humana. Por eso, por más de difícil sea la situación, Pablo se va a los Corintios y le dice: yo no vengo con humana sabiduría para fundar su fe en algo que sea hueco. Yo vengo con el poder del Evangelio que Cristo me había dado y yo fielmente transmito. Y si quiere Dios convertir, hacía obra y traía mucho a su fe y en obediencia. Y también ahí la demanda que nosotros tenemos unos con el otro, de guardarnos, de ayudarnos, de animarnos. Por eso es, una vez que vamos entendiendo la membresía, bajemos a tierra. Que nuestra semana, nuestro domingo, nuestro día sea diferente. Y el problema de lo que yo veo, hermano, es que muchos tipos que quieren ser más misericordiosos que Dios, tolerando el pecado, así, sí, pero no hay que ser tan, cuando ya Dios, que es el único verdadero misericordioso, amoroso, pero justo. En esos puntos, hermano, donde nosotros tenemos que no ya empezar a ver, sino como nosotros. Yo no vine a Cristo por comodidad. Yo vine huyendo del pecado, en la cual me llevaba al infierno. Y yo no puedo alivianar mi predicación por hacerle cómodo a otro. Acá es que todos nosotros estemos convencidos de la gravedad y de la consecuencia del pecado. Y predicar eso para que todos huyan en arrepentimiento y fe a Cristo. Porque no hay otra salida. Entonces, veamos todo iguales. Ver todo igual. Ahí tenemos las enseñanzas. Quiera Dios bendecirnos, hermanos, porque hoy tenemos un día donde tenemos actividades y necesitamos luz en esto. Oremos. Padre, nosotros acudimos a ti con unos corazones que han sido lavados por la sangre de Cristo, pero que siguen necesitando aún más revelación. Porque no somos fuente. Cristo es la fuente del agua y de la vida y del conocimiento y de todo bien. Pero nosotros solamente flotan en nuestros corazones maldad si nos apartamos de ti. Oh buen Señor, oh Rey nuestro, oh Señor nuestro, oh Dios vivo, acude a nuestro auxilio. Muéstranos, Señor, a nuestro bendito Salvador Jesucristo y ayúdenos a poder nosotros convivir en armonía, en unidad, en amor, en misericordia unos con el otro. Amén. Oh Señor, grande es nuestra tarea de poder anunciar tu evangelio, que es poder y es cargado en espíritu y que dará vida a muchos. Pero ayúdenos, Señor, a no huir como huía Jonás, Señor, sino que podamos nosotros estar aquí, irnos aquí y predicar. Amén.
O también ayúdenos en la transformación de nuestro carácter, ayúdenos en la transformación de nuestra conducta, ayúdenos en la transformación de nuestro hablar, porque nosotros tenemos que dar buenas obras. Oh Padre, porque permanecemos en ti. Oh Señor, ayúdenos y sea tú quien nos dirija en nuestra alabanza en esta mañana, en nuestra adoración, en la predicación y en la asamblea de la tarde. Te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro único Salvador y Señor, Jesucristo. Amén. Amén. Saludémonos, hermanos, unos con otros.